aparentemente, ¿verdad?, la palabra de Dios y lo que es la Biblia. Yo quiero decirles de que en Biblia es una cosa y palabra de Dios es otra. Biblia viene de una frase griega que quiere decir composición de muchos libros. Eso quiere decir Biblia, composición de muchos libros. Y la palabra de Dios se le llama las Sagradas Escrituras. Son las Sagradas Escrituras. Entonces, lo que ha pasado a nivel, vamos a decirlo así, de Latinoamérica, ha sido bastante impactante a través de lo que es la palabra de Dios. Porque no hay ser humano, y es raro el ser humano, solamente el que es ateo o el musulmán o los budistas, hasta incluso los mormones, que ellos no usan lo que es la Biblia, sino que los mormones tienen un libro que se llama el Libro de Mormón. Y los musulmanes tienen otro libro que se llama el Corán. Entonces hay enseñanzas fuertes, e incluso los testigos de Jehová, ellos tienen una Biblia, tienen un libro que se llama la versión del Nuevo Mundo. Entonces toda esta gente, ellos tienen sus imprentas según sus creencias, según sus creencias. Entonces la gente, ya quien tiene, digamos, un libro según su creencia, él pone lo que a él le parece según él cree. Según él cree. Entonces con la Biblia, eso hicieron con la Biblia, aparentando que lo que este libro quiere decir es palabra de Dios. Similarmente, la versión del Nuevo Mundo aparenta que es lo que Dios quiso decir. Lo que es el Corán, también lo que es el Libro del Mormón, tienen sus bases en este libro, que conocemos como Biblia o palabra de Dios. Entonces, tenemos aquí una base que dice Apocalipsis 22, 18. Aquí en Apocalipsis 22, 18 es una expresión de juicio y una expresión de salvedad. Aquí dice: yo testifico contra los hombres acerca de las profecías escritas, dice, en este libro, que si alguien quiere añadir algo, las plagas que aparecen escritas, dice, serán con él. Y que si alguien quiere quitar algo, su nombre será quitado del libro de la vida. Aquí dice esto. Dice esto. Entonces, tenemos otro texto que dice, voy a poner aquí, Primera de Timoteo, Timoteo 3:16. En Primera de Timoteo 3:16 dice, según la versión, imagínense, Valera 1960 o 1959, dice toda la escritura. Entonces, cuando dice toda la escritura, sabemos nosotros que aquí tenemos, ¿cómo hacerlo así? Digamos que este sea la Biblia. Entonces, cuando dice toda la escritura encierra todo este libro. Todo este libro. Y es así que cuando dice toda la escritura, que cuando nosotros, o los antiguos, cuando hablamos de los antiguos, hablamos de mi mamá, de mi abuela, de mi tatarabuela,
Esa gente aproximadamente hace como 100 años o más, vamos a decirlo así, de 200, 300 años. Esa gente, cuando creyó al Evangelio, yo en mi caso, cuando el Señor me llamó, yo vine compungido, vine llorando. Y cuando uno viene compungido, cuando se le da un libro de estos, uno lo abraza ciegamente. Y uno cree que un libro de esto es inefable. Ustedes saben qué quiere decir inefable. Algo sin tacha. Inefable quiere decir sin defecto. Sin defecto. Sin defecto. Entonces uno cree que estos libros son sin defecto. Son sin defecto. Y es lo que es este texto nos aferra más a ese pensamiento. Y dice uno, uy, yo tengo temor, dice, en decir algo que está en la Biblia, dice. Porque es peligroso, dice. Y nos aferramos a lo que dice Apocalipsis 22:18, ya lo dijimos. Y nos aferramos más aún todavía con 1 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Pero el texto original de 1 Timoteo no dice eso, sino que dice, toda escritura que depende de Dios. Ya es bien distinto. Toda escritura que depende de Dios es útil para redarguir, para corregir, dice, a fin de hacer a todo hombre perfecto, dice, para toda buena obra. Entonces ya no dice que toda la escritura es inspirada por Dios, sino que dice toda escritura que depende de Dios. Ya hay un motivo que a nosotros nos hace, digamos, tener cuidado. Entonces va a decir algo, o sea que quiere decir que todo esto aquí no es palabra de Dios. Correcto. Todo lo que está aquí no es palabra de Dios. Todo lo que está aquí no es inspiración de Dios. No es inspiración de Dios. Entonces, ¿a dónde pueden encontrar ustedes lo que yo les digo? Donde dice toda escritura que depende de Dios. Es en una de las versiones que se llama Ferris Torres Amat. E incluso pueden buscar otras versiones, como ahora en día lo hay, muchas clases de versiones. Ahora hay más de 50 versiones. Imagínense, distintas. Y eso es bueno. Porque ahora lo que las versiones en que nosotros estábamos acostumbrados a leer, imagínense, nos dan una mejor claridad muchas veces de la originalidad. Y muchas veces nosotros erramos o nos conformamos aún ni con lo que entendemos. Y muchas veces lo hacemos solo porque alguien lo hace. Pero aquella persona no tiene una explicación exacta, imagínense, de lo que nosotros muchas veces tomamos en cuenta. Ahora bien, otra base está aquí. Está aquí. Jeremías 8:8. Jeremías 8:8 dice, ustedes dicen que son sabios y que la ley del Señor está con ustedes. Mas yo les digo que la pluma mentirosa del escriba la ha convertido en mentira. Oiga, ¿cómo dicen ustedes que son sabios y que la ley del Señor está con ustedes? Mas yo les digo que la pluma mentirosa del escriba la ha convertido en mentira. ¿A dónde sucedió eso? Se sucedió en el antiguo tiempo. Imagínense, cuando aún todavía no existían las imprentas, cuando aún todavía no existían las traducciones. Imagínense, cuando aún todavía no había tanta maldad como hay ahora. Y ya Dios estaba advirtiendo. Imagínense que la pluma mentirosa del escriba la ha convertido, dice, en mentira. Entonces, estas son advertencias que sucedieron
en aquel tiempo, ¿por qué sentido? En aquel tiempo el profeta dice que perdió la visión. Y todo, dice, todos los sabios, dice, se atontaron, dice, y el juicio, dice, ya no fue un juicio como Dios quería que el pueblo y los dirigentes actuaran, sino que a través de lo que es la corrupción dentro del pueblo de Israel, los sacerdotes, los reyes, aquellos hombres administradores de las cosas sagradas, dice que se desviaron. Eso ustedes lo pueden ver en lo que es Jeremías, lo que es en Isaías, en todos esos libros. Pueden ver cómo el pueblo de Israel perdió la consagración, e incluso desde Malaquías para acá, dice que hubo un tiempo que se le llamó el tiempo del silencio, y eso duró 400 años. Imagínense, 400 años. En ese tiempo del silencio, esos 400 años, aún todavía cuando el Señor Jesús viene acá, el pueblo de Israel dice que permaneció bajo el dominio, dice, de los romanos. Eran los romanos que tenían el dominio entre el pueblo de Israel. Eso era la jerarquía. Sin embargo, se les había dado oportunidad a los judíos que también establecieran ellos su estado dentro de los romanos. Pero muchas veces tenían mucha contaminación y alianza con los romanos. Porque dice que el pueblo de Israel, oiga, juntamente con los gentiles, que son los romanos, dice, se unieron en la plaza para darle muerte al Señor Jesús. Eso lo dice en Hechos capítulo 4 y verso 25. Imagínense, se unieron, dice, para darle muerte al Señor Jesús. Los romanos, que son gentiles, y el pueblo de Israel tenían alianza. Entonces había una contaminación grande. Y también la originalidad, que es donde nos vamos a fundamentar, del lenguaje hebreo, se había perdido. En las esclavitudes que Dios permitía que el pueblo de Israel fuera, habían perdido los lenguajes originales de su nacimiento. Imagínense, el arameo, lo que es el hebreo, ellos lo habían perdido, y ya hablaban ellos en otros idiomas relacionados según la lengua donde habían sido llevados. Entonces, por esa razón, se especificó lo que es para el nombre de Dios una atribución que surgió de una superstición. Y la superstición era, imagínense, que cualquiera que mencionara el nombre de Dios era muerto, dice, a piedra. Porque ellos se consideraban muy sucios de su boca. Que al mencionar algo tan sagrado como era el nombre de Dios, basado a uno de los mandamientos de según el Antiguo Testamento, en el canon de la ley. Y ese mandamiento era: no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero ¿cuál era la pronunciación del nombre de Dios para ese entonces? A Dios se le dio la pronunciación de muchas maneras en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Según las cualidades de Él. A Él se le llamó admirable, a Él se le llamó altísimo, a Él se le llamó mi bandera, a Él se le llamó el oculto, a Él se le llamó el todopoderoso, pero eso eran de las cualidades que procedían de la esencia de Él, Si ustedes se acuerdan, cuando Manoah le dijo a Dios: muéstranos o dinos tu nombre para que cuando estas cosas acontezcan, nosotros te honremos.
¿para qué quieres saber mi nombre? Le dijo. Si mi nombre es un secreto, le dijo, maravilloso. Y dice que no le dio el nombre. En otra versión dice, si mi nombre dice es admirable, dice. Cuando Jacob luchó con el ángel, dime tu nombre, le dijo. Mi nombre, le dijo, no lo vas a poder saber. Y dice que se fue y no le dijo nada. No le dijo nada. No le dijo nada. En el caso de Moisés, le dice Moisés, he aquí yo voy a los hijos de Israel y ellos preguntan por tu nombre, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Dice, tú diles, yo resultaré ser el que resultaré ser. En otra versión dice, el yo soy. Pero cuando él dice, yo resultaré ser el que resultaré ser, lo que él les está diciendo es que por las obras que Dios haga en la liberación del pueblo de Israel, ellos se iban a dar cuenta que él era Dios. Porque eso constituye a un ser, el que se llame Dios, el que se llame Dios. Todo, imagínense, ser que aparentemente hace una obra sobrenatural, a ese se le llama Dios. Por eso los egipcios fueron bien idólatras, porque ellos creyeron en el sol, porque él les daba alumbramiento. Creyeron en la lluvia porque les daba para la cosecha. Creyeron en la tierra porque de ahí procedía la cosecha. Y creyeron en muchas cosas más que ellos pensaban de que lo que ellos recibían era de alguien. Por eso dice el apóstol Pablo, antes se entregaron, dice, a las cosas creadas, dice, que al Creador. Amén. Y el Creador es solamente al único Dios, solamente uno. Pero ellos adoraron las cosas que Dios había creado, imagínense, y no al propio Creador. Entonces, como ellos, así sucesivamente, ellos creían que Moloch, una estatua, una imagen, imagínense, de un personaje, creían que hacía grandes cosas, ellos se inclinaban a ese personaje, Pero por esas cosas que ellos creían que esos ídolos hacían, Dios se iba a dar a conocer por su poder y sus grandes prodigios, sacando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por eso dice, yo resultaré ser el que resultaré ser. Es decir, por lo que ellos vean que yo hago para sacarlos de Egipto, ellos me van a reconocer que yo soy Dios y que nadie más puede hacer esas cosas que yo voy a hacer entre medio de ustedes. Y por esa razón endureció el corazón del de faraón. A Dios nadie le costaba. A Dios nadie le costaba. Pero por esa razón endureció el corazón en Faraón y le hizo, imagínense, pasar por 10 señales. Por 10 señales que ningún otro Dios había hecho entre medio de los egipcios, entre medio del pueblo de Israel. Entonces, yo resultaré ser el que resultaré ser, dice. Esa expresión no era un nombramiento, imagínense, personal, voy a decir así, para Dios, sino que era algo que a él lo iba a representar. Algo que a él lo iba a representar. Entonces, esa pronunciación en hebreo se llegó a conocer de esta forma. ¿Cómo se llama? Sieva. Yash. Bien. H. H. W. W. H. H. Y-H-W-H. Este es hebreo moderno. Este es el hebreo moderno. El hebreo antiguo, por decirlo así, así como escriben casi los chinos.
Sí. Ese fue el hebreo antiguo. Pero el hebreo moderno fue este. De esta forma, Dios se dio a conocer al pueblo de Israel. Eso le dijo Dios a Moisés. Que se escribía de derecha a izquierda y también tenía su pronunciación, su derecha a izquierda. Perdón, de izquierda a derecha. YHWH, pero se escribía de derecha a izquierda. Entonces, de esta manera Dios se dio a conocer. Con el tiempo, dice que esta es la pronunciación deletrada, la pronunciación deletrada del verbo ser en pasado, presente y futuro. Es decir, el Dios que existe desde la eternidad. El Dios que existe desde la eternidad. YHWH. Ahora bien, volvemos y decimos, Jeremías 8:8. Vosotros decís que sois sabios y que la ley del Señor está con ustedes. Mas yo les digo que la pluma mentirosa del escriba la ha convertido, dice, en mentira. Pero ¿a dónde encontramos esta pronunciación nosotros? En la Biblia. En la versión Valera no lo vamos a encontrar. Solamente que si usted busca en una de las versiones que algunos tienen, que hay como un índice que se llama glosario. Glosario. Si usted busca el glosario y busca la palabra Jehová, porque no es un nombre, sino que es una palabra, ahí dice Jehová, nombre personal de Dios. En el antiguo dice testamento, no dice en el antiguo tiempo, sino que dice en el Antiguo Testamento. Cuando dice el Antiguo Testamento, hablamos de lo que está escrito acá. Pero si dijera en el antiguo tiempo, entonces es donde Dios se hubiese dado a conocer como Jehová. Sino que dice Jehová, nombre personal, imagínense, de Dios, dice. Nombre que representa, dice, el nombre personal de Dios. Nombre que representa el nombre personal de Dios. O sea, ¿qué representa? ¿Qué representa? No dice que es, sino que es una representación. El hebreo primitivo que carecía de vocales, dice, para el nombre de Dios son, dice, YHWH. Por respeto, dice, dejó de pronunciarse, dice. Y en lugar de YHWH, dice que se leía, dice, Adonai. Así dice que se leía. Que en hebreo la palabra Adonai quiere decir el Señor. Quiere decir el Señor. Y Adoni quiere decir mi Señor. Quiere decir mi Señor. O Adonai, amo y dueño de todo. Adonai en hebreo es Señor. Entonces, más tarde, unos hombres que se llaman masoretas, que son los que estudian el texto sagrado, dice que como contraseña, oiga bien, que como contraseña, ellos tomaron a bien a ponerle las vocales de Adonai acá. Entra en medio. Mire, esta la pusieron para acá, y esta para acá, y esta para acá, en el tetragrama hebreo. Y así le salió la forma, dice Jehová. Mire, Jehová. Así le salió la forma a los mozoretas. Pero esto solamente sucedió como una contraseña. Entonces, en hebreo hay dos palabras bien importantes, que una es keter y la otra es ketim. Keter y ketim.
Keter quiere decir léase como está escrito. Y Ketin dice no se lea así. Vaya, un ejemplo. Hay nombres entre nosotros que no se pronuncian como se escriben. Uno de ellos es Ivonne. Ivonne. ¿Quién me puede deletrear Ivonne? ¿Quién me puede deletrear Ivonne? I, V, O, N. Así. Pero se escribe así. ¿Se escribe así? Lleva No, se una escribe E Ivonne. con una E. Se escribe Ivonne. Pero no se pronuncia Ivonne, sino que se pronuncia Ivonne. Se pronuncia Ivonne. Otro nombre. Jacqueline. ¿Cómo se escribe Jacqueline? Se escribe Jacqueline. Jacqueline, pero no se pronuncia Jacqueline, se pronuncia Jacqueline. Imagínense, se pronuncia Jacqueline. Entonces, Keter quiere decir pronúnciase así. Y Ketin quiere decir no se pronuncia así. Entonces, a ellos dice que ellos tenían dos sustantivos, imagínense, de lo que es Dios. Dice en uno solo. Miren, en uno solo. Ya. En uno solo. Consonantes y vocales. Jehová. Imagínense, Jehová. Ellos sabían que de estos dos le salió uno solo. Uno solo. Entonces, uno de los sustantivos de Dios con otro de los sustantivos hizo aparentemente uno solo. O sea, que hicieron un híbrido. Un híbrido. ¿Saben ustedes qué es un híbrido? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale la naranja sin semilla? Va que rica la naranja sin semilla. Hay una naranja que se llama Jaffa, que es, yo no he probado naranja más rica que esa. ¿De dónde sale? Sale de la naranja agria. Imagínense, de la naranja agria, no me acuerdo con cuál otra lo hacen. Pero lo que es híbrido, imagínense, eso no tiene producción. No tiene producción. Imagínense, no tiene semilla. Ya no tiene más producción, no tiene semilla. Entonces, hicieron un injerto. Esto se llama híbrido. Esto es un injerto. Y de este injerto le salió Jehová. Entonces, para que ustedes vean, yo tengo un diccionario bíblico. Este diccionario se llama Vila Squine. Aquí en este diccionario dice qué es lo que pasó y qué es lo que hicieron los hombres. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Dice así. Vamos a ver, aquí está. Oigan bien. YHWH. Este es el nombre inefable. O sea, es YH, nombre inefable. Inefable, digamos que quería decir sin tacha. ¿Verdad? Sin defecto. Sin defecto. Oiga, que los judíos no tenían derecho, dice, alguno a pronunciar. Y que debían de sustituirle, dice, en la lectura del texto sagrado, dice, por mi Señor o Señor, que es Adonai. Oigan bien. Es por esta lectura que los masoretas tuvieron la idea de añadir a las 4 consonantes, lo que ya les dije, de YHWH, las vocales que pertenecen al sustantivo Señor, que es Adonai. El lector judío así no se equivocaba
Y sabía que tenía ahí dos nombres en uno. Uno en vocales y otro todo en consonantes. Dice, más tarde los cristianos transcribieron erróneamente, oiga bien, más tarde dice uno de los vocales y el otro todo en consonante. Más tarde los cristianos transcribieron erróneamente como Jehová, dando así una sola palabra en las dos juntas. Oiga, dice que más tarde los cristianos. Y cuando habla de cristianos, no habla de los seguidores de Jesús, sino habla del catolicismo. Y aquí está mismo. Aquí mismo está. Oiga bien, dice así, oiga bien. Oiga. Jehová, transcripción dice castellana del nombre de Dios dado en la Biblia hebrea por el tetragrama YHWH. La pronunciación Jehová proviene del hebreo que para la lectura en la sinagoga YHWH se leía Adonai, que quiere decir el Señor, y que las consonantes del tetragrama se habían añadido a las vocales, dice, de Adonai para recordarle al lector el nombre que debían leer. Esta pronunciación procedente de ciertas corrientes, dice, rabínica, se hizo común a partir de Pedro Galatino, dice, confesor de León X. Oiga, en el año 1518 dice que se hizo común a partir, dice, imagínense, a partir, dice, de el año 1518 por un hombre llamado Pedro Galatino, confesor de León X. En el año 1518 se introdujo la palabra Jehová en las versiones de Casiodoro Sí, y amén. Cipriano de Valera. Así es. Entonces, ¿quién era Casiodoro y quién era Cipriano de Valera? Eran hombres que procedían del catolicismo. Imagínense, eran reformistas. Estos hombres eran con creencias católicas. Entonces, el catolicismo, imagínense, fue el que introdujo la palabra Jehová en las versiones de Reina Valera. Entonces, dice que es una transliteración errónea. Entonces, ¿qué es transliteración? El hebreo no se puede traducir, el hebreo, sino que solamente se translitera. ¿Qué es una transliteración? Una transliteración es la representación de un sonido de un idioma a otro. Vaya. ¿Cómo nos llegó la palabra de Dios a nosotros? A través de transliteraciones. Es decir, primero fue el hebreo arcaico o el hebreo paleo, después que es el arameo. Después del hebreo paleo se moderniza el hebreo y ya no son esos ganchitos. Pero del hebreo pasó al griego, del griego pasó al latín y del latín pasó al castellano. Oiga, entonces la palabra de Dios pasó aquí, después le pasó acá y luego pasó acá y hasta que llegó a nosotros. La palabra de Dios no viene de un solo hasta nosotros. Si así fuere, esa fue la traducción de un idioma a otro, sino que fue transliterada. Por eso dice que los cristianos transcribieron la palabra Jehová, dice, erróneamente, desde allá. Lo hicieron erróneamente. O sea que de un solo lo pasaron para acá. Entonces vinieron ellos más después, cuando se modernizó, imagínense, cuando se modernizó, le dieron un mayor sonido y la Y la cambiaron por J. Así es. Imagínense, la Y la cambiaron por J. Y ya, imagínense, la Y como
suena bastante igual en la transliteración. Entonces la cambian por J. La cambian por J. Pero ya esta transliterada, traducida al inglés, es Jehová. Es Jehová. Es así. Yo, O. Y sustituían la W por la B. La W por la B. Y esto ya traducida al inglés es Jehová. Entonces ya al español vienen ellos y cambian esto, la Y, y le ponen la J y le ponen así. Y es así como sale la palabra Jehová. Sale la palabra Jehová. Pero aparentemente de la transliteración, que no es transliteración, porque la palabra Jehová no es originaria, sino que es un invento. Esto no tiene raíz. Entonces, es decir, no tiene su originalidad en la pronunciación del pensamiento de Dios, del pensamiento de Dios, sino que esto nace de una invención. Por eso les digo yo que todo lo que es híbrido no tiene reproducción, no tiene origen. O sea, que solamente se inventó. Entonces vienen estos hombres, y de la palabra, pero ¿quiénes fueron? Fueron los católicos. Dice que los cristianos, transcribieron erróneamente, según el escrito del diccionario. Imagínense, la palabra de las vocales de Adonai, imagínense, como Jehová. Como Jehová. Ahora bien, esto es un invento. Si nosotros nos pasamos al tema Apocalipsis 22:18, dice: yo testifico con las profecías escritas en este libro, que si alguien quiere quitar algo, su nombre será quitado del libro de la vida, y que si alguien quiere añadir algo, las plagas que aparecen escritas son como. Ahora bien, ¿quién le añadió? ¿Quién fue el que hizo esta añadición? Fueron los hombres. Más tarde los católicos dice que lo traducen, primeramente lo transcriben erróneamente y luego lo traducen al inglés como Jehová, y después al castellano, al español, como Jehová, quitando la Y, sustituyéndola por la J. Oiga. Y le ponen la E. Oiga. Ahora bien, vean lo que dice. Proverbios 36. Proverbios 36. Mira lo que dice Proverbios capítulo 30 y verso 6. Oiga bien. Dice: no añadirás a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Oiga, Proverbio 36. No añadirás a su palabra, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Deuteronomio capítulo 4, verso 1 del 2. Oiga cómo dice Deuteronomio capítulo 4. En el nombre del Señor Jesús dice, capítulo 4, Deuteronomio: ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis para que los ejecutéis y viváis, y entréis, dice, y poseáis las tierras que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios. Mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Oiga, no disminuiréis, ni tampoco añadiréis.
Oiga, vea lo que dice Éxodo. Éxodo, capítulo 22 y verso 18. Éxodo 22, 18. Dice así, oiga. Éxodo 22, 18 dijimos. 23. Y verso 2. 23, verso 2 es. Desde el 1 dice. No admitirás falso rumor. No te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. Oiga, otra vez. No admitirás falso rumor. No te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. Aquí está hablando del juicio que se debe de ejecutar con quien ha cometido un error y con quien no. Pero ahora en día han salido unos testigos. Sí. Porque Jesús dijo, y me seréis testigos, dice. Amén. En toda Samaria, dice, y en toda Jerusalén. Oiga, Así es. de estas cosas, dice, y me seréis testigos. Entonces, los únicos testigos que deben de testiguar, imagínense, es acerca de quién. De Y Jesús dijo, sí. y que se predique, dice, en mi nombre. Amén. Oiga, y que se predique, dice, en mi nombre. Cuando uno predica, debe de hacerlo solamente en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque ahí Sí, nos amén. convertimos en testigos del Señor Jesús. Amén. Entonces, no admitirás rumor, dice, ni serás, dice, falso testigo, dice. Sí, amén. No te apoyes en la mayoría para seguir, dice, a lo que hacen, dice, a los más fuertes. Sí, A los sí. más fuertes. Entonces, hay una secta que se llama Testigos de Jehová. Ellos dicen así, y allí cargo los escritos, en una atalaya que se llama el nombre divino que durará para siempre. Así dicen ellos. Pero la palabra de Dios dice que el nombre que durará para siempre es el nombre de Jesús. Amén. Efesios 1:21 así lo dice. Y Efesios 3:14 así lo dice. ¿Quieren leerlo? Efesios 1:21. Efesios 1:21 dice en el nombre del Señor Jesús. Oigan bien. Oiga, sobre todo nombre y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino que también en el venidero. Oiga, Amén. sobre todo Gloria a nombre que se Dios. nombra no solamente en este siglo, sino que también allá en el cielo. Eso quiere decir en el venidero. El 3:12 creo que les decía. El del 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos, dice, y En la en la tierra. tierra. Oiga, ante el nombre, dice, del Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia aquí en la tierra y en los cielos. ¿Cuál es la familia que está allá en los cielos? Son los ángeles. Ángeles. Son los allá Arcángeles. el nombre que dice la palabra de Dios que se menciona es Querubines. el nombre de Jesús. Allá no se menciona otro nombre. Entonces, dice, no admitirás más rumor, mal rumor, ni te harás al lado de la mayoría para pervertir el derecho, dice. No te conviertas en testigo falso. Entonces los testigos de Jehová dicen así. Como no conocemos el verdadero nombre de Dios, dicen los testigos de Jehová, pero cuando vienen aquí y le tocan la puerta, le vienen anunciando el reino de Jehová. Así es. El reino de... Pero ellos dicen, como no conocemos el verdadero nombre de Dios, no vemos en qué tenga de malo en que dejemos de pronunciar la palabra o el nombre de Jehová. Pues esta es la que más aceptación ha llegado a alcanzar, dice, a nivel de Latinoamérica. Oiga, a nivel de Latinoamérica. Es que esto es latino. Esto es latino, esto no es hebreo. Amén. Esto no es traducción. Sí, así es. Esto es invento.
Esto fue un invento. Entonces, si así fuera, dice, Dios hubiese procurado que tal pronunciación para el nombre de Él hubiese permanecido. Lo importante es, dice, pronunciar el nombre de Dios, dice, imagínense, en la forma convencional. ¿Sabe usted qué es convencional, hermano Ernesto? No, Es un acuerdo. Es un acuerdo. Las Convenio. Sociedades Bíblicas Unidas, que es la revisión de esta versión, aquí hay de toda clase de religiosos. Sí. Imagínense. Esto se llama Sociedades Bíblicas Unidas. Aquí hay mucha gente. Para sacar esta versión, ahí habían católicos, habían judíos, pero no judíos de los originales, sino que judíos católicos. Y habían adventistas. Para decirle que los adventistas sacan una versión que se llama la versión del año 2000. Ahora ya la reformaron, ahora ya no ponen eso. Dice así, miren, nosotros tenemos esas versiones. Dice, Jehová dice. No, hemos instruido la palabra Jehová por 3 razones, dice. Sí. Porque Jehová es una transliteración inexacta, por ser un vocablo extraño al idioma español y porque no quiere decir nada. Así es. Así dice esa versión. Es de Reina Valera del año 2000, revisada por los adventistas. Imagínense, cuando usted vaya allá, se la voy a enseñar. La voy a enseñar. Así dice. Entonces, esa versión ahora pone Señor, ya no pone Jehová. Ya no. Ya no pone Jehová. Y habían sacado una del 90 que ponían eterno en vez de Jehová. Sí. ¿Por qué? Porque esos sí son sustantivos. Imagínense, de Dios, que es sustantivo. Es algo que le pertenece a Dios, que procede de las cualidades de Él. Ese es sustantivo. Señor es sustantivo de Dios. Imagínense. Entonces por ello ellos le ponen Señor. Le ponen. Ahora bien, ¿con qué fin se inventó la palabra Jehová? ¿Con qué fin se inventó la palabra Jehová? ¿Con qué fin se inventó la palabra Jehová? Imagínense. Fue con este fin. Fue con este fin. ¿Entienden esto? Sí, amén. Fue con el fin de ponerle el nombre a la primera persona de la Trinidad. Miren, fue con este fin. Con el fin de ponerle el nombre de la primera persona de la Trinidad. Y con esto cobra fuerza la Trinidad y el engaño. Imagínense, el engaño. Si no me creen, vayamos a las Escrituras. El Salmo 110.1. Y yo les voy a preguntar, y ustedes, sin temor, según lo que ustedes entiendan, me van a contestar. ¿Qué? Salmo 110.1. El Salmo 110.1. Lo vamos a ver en esta versión de Reina Valera. El Salmo 110.1. Vaya, aquí está. Dice así. Dice así. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La pregunta es, oiga, dice que Jehová dijo a mi Señor. Que Jehová dijo, dice, al Señor. Vaya, hermano Néstor. ¿Quién es este? Con toda confianza y según nuestra capacidad, no hay... Si no estuviéramos estudiando esto, diría que es Dios, va. Vaya, pero ¿quién es Dios? El Señor. Pero ahí hay una contradicción. Se contradice porque si Jehová es el Señor, se supone que va, porque ella está estudiando con esto, porque hasta ahorita
Yo no te... Pero ahí está bien extraño eso porque... Bueno, dice la gente que cree en tres, que este es el Padre Ese es Jesús. y que este es el Hijo. Así. Así dice la gente que cree en tres. Que Jehová es el Padre y que este Señor es el Hijo. ¿Por qué? Porque el texto dice, dijo el Señor, a mi Señor. Está hablando de una persona y está hablando de otra segunda. Entonces, ¿quién es la primera persona? Entonces viene la gente y dice que es el Padre. ¿Y quién es la segunda? ¿Quién dice que es el Hijo? Entonces, esto cobra énfasis. Imagínense a que sí existe una Trinidad. Pero Jesús no dijo eso. Jesús retoma este mismo texto. Imagínense, del Salmo 111 en Marcos 12:35. Vemos lo que dice Marcos 12:35. Marcos 12:35. Y es el mismo texto. Es el mismo texto. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Oiga bien, pues el mismo David dijo por el Espíritu Santo, oiga, pues el mismo David dijo por el Espíritu, ¿a dónde? En el Salmo. Oiga, oiga como dijo el Señor. David. Oiga, dice que David dijo, oiga, bien como dijo David. El Señor. A mí. Oiga, Señor. Dice que David dijo en el Salmo 111, este texto es el mismo. Así es. Es el mismo. Esta es la profecía y esta es la originalidad. Es el mismo texto. Jesús retoma este mismo texto. Jesús. Pero Jesús no dice que David dijo Jehová a mi Señor, sino que Jesús dice, dijo el Señor a mi Señor en esta versión. Oiga bien, dice que David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Si David dice, le llama Señor, ¿cómo pues va a ser su hijo? ¿A quién le llama Señor David? ¿A quién le llama? Oiga, a Jesús, al Hijo. ¿Qué quiere decir? Que la plática no era con el Padre y el Hijo, sino que era, oiga, con Jesús y David. No era con el Padre y el Hijo, sino que era con él, o sea, con Dios, que es el Señor, y este Señor era David. Este otro Señor es David. Amén. Porque David fue Señor. Y las profecías, imagínense, o los hechos que en David se iban a cumplir, los estaban cumpliendo, se iban a cumplir también en el Señor Jesús. Entonces, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿quién se sentó a la diestra del Señor? Y es que diestra no quiere decir mano derecha, sino que quiere decir poder. Amén. Si no, vean lo que dice Primera de Reyes capítulo 5 y verso 3. Primera de Reyes capítulo 5 y verso 3. Dice, tú sabes que mi padre David no pudo edificar templo al Señor su Dios por las guerras que le rodeaban. Hasta que el Señor, dice, puso a sus enemigos, dice, por estrado, dice, de sus pies. Oiga, hasta que el Señor puso por enemigo, por estrado, dice, de sus pies. Entonces,
Primera de Reyes capítulo 5 dijimos, ¿verdad? Sí, 5:3. 5:3. Oiga bien, oiga lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 25. En adelante. Oiga bien lo que dice el libro de los Hechos. Dice, pues David dice de él, oiga, pues David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Oiga, que David dice de Jesús, que veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré Conmovido. Dice que lo veía delante de él porque está a su diestra, no seré conmovido. No quiere decir que estaba a la par, no que le había dado autoridad, le había dado poder. Dice, no seré conmovido. No seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará, dice, en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Era una profecía que David estaba recitando. Imagínense, que tanto se cumplió en él como también se iba a cumplir en el Señor Jesús. David fue un prototipo del Señor Jesús. Porque no dejarás que mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y su sepultura y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero Dios le dijo, oiga, siéntate a mi diestra. Y David dice, no subió a los cielos, sino que él está aún con nosotros. Así. Entonces no se refiere. ¿Cómo? Hechos 2:25 en adelante. Entonces no se refiere a un lugar a la par, sino que se refiere a poder. Entonces dice que Jesús le pregunta a los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? Vienen ellos y le dicen, de David. Pero viene Jesús y se remonta. Mire, se remonta al inicio, al principio. La plática que tiene David con Jesús. Y Jesús y David, en uno de los salmos, no le dice, imagínense, no le dice que el Padre es Él, que el Padre de Jesús es de Él. Porque los fariseos así le dijeron, ¿de quién es hijo de Cristo? De David. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre de Jesús? David, le dijeron. Si no, le digo, veamos lo que dice lo que Jesús dijo. Y se van para el Salmo 111. Y en el Salmo 111, allá cambia el panorama. Allá, ¿quién es el Padre? Es Jesús. Es Jesús. Y viene y le dice, ¿y cómo entonces va a ser su hijo? Y se quedaron, dice. Sí, amén, gloria se quedaron a Dios. callados. Digo el Señor, oiga, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estar a tus pies. Entonces viene Jesús y le dice, si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Entonces, ¿con quién es la plática en el Salmo 111? ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dice que es él y el rey David. Pero el catolicismo dice que es Jehová y es el Hijo. Jehová el Padre y el Señor es el Hijo. Y así se forma la palabra Jehová para el nombre de la primera persona de la Trinidad. Para el nombre de la primera persona de la Trinidad. Y el segundo, como ya lo sabemos, es Jesús. Pero a la tercera persona no le conocen el nombre. Le ponen el Consolador. Un Consolador, dice. Le ponen el Consolador. Y ahí nace la Trinidad. Pero el catolicismo se inventa lo que dijimos. Pedro Galatino, confesor de León X, introduce erróneamente en el año 1518 la palabra Jehová. La palabra Jehová, Pedro Galatino. Entonces, ahora bien, si este es un invento, la palabra dice, yo testifico, dice, contra los hombres acerca de las profecías de Dios. Que cualquiera que le quite, imagínense. Mire, hay una versión de Reina Valera que dice así. Es una versión ilustrada de 1960. Cipriano tenía 20 años cuando puso manos a la obra.
publicó por primera vez el Nuevo Testamento a los 50, haciendo, como él dice, muy pocas alteraciones. Suprimió primeramente las notas marginales y abrevió los encabezamientos. Oiga, dice que haciendo muy pocas alteraciones. Oiga, los traductores, ellos están conscientes que hicieron muchos errores en las versiones. Sí, así es. Oiga bien, muchos errores. Y uno de los errores más grandes ahora en día y que desvía, imagínense, a toda persona que llega al Evangelio, es la dirección que se debe tener para con el Señor, para con Dios. Porque Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Amén, Pero gloria a viene la Dios. gente y dice, Señor Jehová. O sea, ¿cómo es correcto pedirle a Dios? ¿En el nombre de Jehová o en el nombre de Jesús? Para principar, Dios no dijo que Él se llamara Jehová. No. Él no dijo que Él se llamara Jehová. Sino que Él solamente dio YHWH. Y este YHWH se encuentra en Juan capítulo 8 y verso 24. Juan 8, 24. 25. Vamos a ver lo que dice Juan 8, 24. Oiga bien. Dice, y le dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que si no, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Oiga, que él era ¿quién? El yo soy. El YHWH. Amén. Si ustedes no creen que yo soy el yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces dice los que estudian la letra que el YHWH se asocia con la existencia, oiga, y la eternidad de Dios. Es decir, en primera persona, yo soy. En segunda persona, él que es. En tercera persona, El que será. Él será. Oiga, entonces YHWH se asocia con la eternidad del verbo ser en primera, segunda y tercera persona. Es decir, Él dice, lo que dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Yo soy cuando Dios habla, el que es cuando el pueblo habla para con Dios y lo que Dios va a manifestar en el futuro. Yo soy el que soy. En hebreo es YHWH. En el hebreo paleo es Yod Hei Bau Hei. Yod Hei Bau Hei. Oiga, es la pronunciación de la entrada del verbo ser en pasado, presente y futuro. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Amén. Entonces, por eso Jesús dice, si no creen que yo soy si no creen que yo soy yo soy, si no creen que yo soy, entonces en Hebreos 13:14, vean lo que dice, Hebreos 13:14, no, perdón, en Éxodo 13:14, Éxodo 13:14, perdón, 3:14, hermano. Oiga bien. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Y Jesús dijo en el Juan 8:24, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriré. ¿Que creyera quién? Que Él era aquel mismo Dios. Sí, gloria a Dios. Aquel mismo ser. Amén. Oiga, si no creen que yo soy el que soy, en vuestros pecados. ¿Y tú quién eres? Le preguntaron. Muchas cosas tengo que decirle de mi Padre y vosotros no me creéis. Amén. Ellos no creían que Jesús era el Padre. Era el verbo ser
manifestado en la tierra. Como dice segunda de Tesalonicenses, segunda 3:16. Dice, grande y indiscutiblemente ese es el misterio, dice, de la piedad. Dios fue manifestado, dice, en carne. Oye, Dios fue manifestado en carne. Entonces, aquel que habló en la zarza con Moisés, ese se manifestó al mundo. Entonces dice el verso 15, oigan, de esta misma versión. Y aquí ya le cambian. Oiga, aquí ya le cambian. Aquí ya le cambian. Y dice el verso 15. Y vamos a ver si se mantiene lo que aquí dice la versión. Y vamos a ver que no se mantiene. Vean cómo dice el 13:15. El 13:15 dice, oiga, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Oiga bien. Además Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará de generación en generación. Oiga, este es mi nombre para... ¿Cuál? Jehová. Y viene en el libro de los Hechos. Oiga bien. En el libro de Hechos, capítulo 22 y verso 14. Oiga bien cómo es. Este mismo texto lo toma el apóstol Pablo. Que Jesús se lo dijo al apóstol Pablo. Y dice que le dijo, Ananías le dijo, porque Saulo iba a calle a Damasco y llevaba cartas en persecución de la iglesia. En eso iba él, dice, cuando una luz, dice, se apareció en el camino y lo tiró a tierra y quedó ciego. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te debe dar cosas contra el Hijo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ve a la calle, dice, que tiene por sobrenombre derecha. Ahí mora uno, dice, ahí mora uno, un varón justo y piadoso, dice, Ananías. Él te dirá lo que tienes que hacer. Y dice que se fue, y cuando él va, encuentra a Ananías, y Ananías no quería ir, porque este es el perseguidor. Ve, le dijo, porque yo le hablé con él, porque instrumento escogido me es este, dice, para llevar mi nombre a los gentiles, y para que vea qué tan, dice, necesario es parecer, dice, por mi nombre. Y dice que, poniéndome las manos, me dijo, dice Saulo, Saulo, hermano, recobra la vista. Oiga, recobra la vista. Y viene y le cita Éxodos 13:15. Oiga bien, el Dios de vuestros padres te ha escogido. Allá dice en el 13:15, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Ananías le dice, el Dios de vuestros padres te ha escogido. ¿Cuál es padre? Abraham, Isaac y Jacob. Y le dice, para que conozcas al justo y oiga la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo de todo lo que has visto y oído. Ahora pues, le dice, ¿por qué te detienes? Oiga, y allá le dice, este mismo memorial nombre, Jehová, con él se me recordará de generación en generación por todos los siglos. Y dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Anda, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Oiga, y era el Dios de los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cómo dice la versión que el nombre de esos padres era Jehová? Si así hubiese sido, ¿en qué nombre se bautizó Pablo? En el nombre del Señor Jesús. Imagínense, si hubiese sido Jehová, entonces Pablo se hubiese bautizado en el nombre de Jehová. Pero Pablo se bautiza en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas 3:27. Oye, Gálatas 3:27 y Romanos 3:6. Romanos 3:6 y Gálatas 3:27. Ahí dice cómo se bautizó Pablo. Pablo no se bautizó. Siquiera se hubiera bautizado en el nombre de Jehová. Siquiera. Lejos está bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lejos está. Imagínense, lejos está. Porque en lo que lo mandó a bautizar, imagínense, Ananías fue en el nombre del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y allá dice, Dios aparentemente, que no es él, este es mi memorial nombre para siempre. Con él se me recordará de generación en generación por todos los siglos. ¿Cuál nombre? Ese es Jehová. Pero ¿por qué Pablo, cuando él es bautizado, no invoca el nombre de Jehová? Vean lo que dice Romanos 6:3.
Romanos Ese es el 6:3. bolsón que tengo. En el nombre del Señor Jesús. Allá está el otro lado. Dice, ¿o no sabéis que todos oiga, no dice todos los que han, sino que, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en